Hola, esta conferencia sobre las mezquitas de Sharish, es decir, de Jerez de la Frontera en época musulmana, la ofrecí el miércoles 11 de marzo de 2020 en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera. Fue un día tristemente especial, el día en el que nuestro mundo empezó a venirse abajo debido a la crisis del coronavirus. Solamente 24 horas más tarde se decretaba la finalización de toda la actividad docente en España y ese mismo sábado comenzaría la cuarentena. La sala estaba llena, pero hubo personas que se quedaron sin poder asistir debido al comprensible miedo al contagio. Así que me ha parecido una idea oportuna grabar esta alocución sobre la presentación de diapositivas para que todo aquel interesado pueda saber lo que allí se dijo. La intención de esta charla era doble. Por una parte, sintetizar todo lo que hasta ahora sabemos sobre estas mezquitas jerezanas. Y por otra, intentar abrir nuevas vías de investigación planteando algunas hipótesis, algunas ideas que puedan ser desarrolladas en el futuro. Espero que les resulte de interés. Cuando escuchan la palabra mezquita, muchas personas piensan automáticamente en algo parecido a esto, la Gran Aljama de Córdoba, pero está claro que nada semejante encontraríamos en Sharish. Algunas otras personas dirán, no, es que Jerez es una ciudad almohade y por tanto sus mezquitas se parecerían a la Gran Aljama almohade de Sevilla. Pues creo que tampoco. Y es que estos casos que he citado son absolutamente excepcionales, por sus dimensiones y por su significación. Y además, esto es lo importante, Jerez no es una ciudad almohade. Ciertamente fue en época de los unitarios cuando Sharif alcanzó su mayor esplendor, pero hoy sabemos perfectamente que existía desde varios siglos atrás. Esto quedó confirmado primero por las investigaciones filológicas de Miguel Ángel Borrego Soto y más tarde por las excelentes excavaciones arqueológicas que se han venido realizando. Quizás debiéramos pensar más bien en algo así, como la mezquita del Monaster La Real, una mezquita de época califal, construida con soportes de acarreo, como están viendo ustedes ahí, con un pequeñísimo patio semi-excavado en la roca, que no se encuentra ni siquiera al pie de la sala de oración, sino a un lado, y con naves que no son perpendiculares al muro de la quibla, sino que son transversales al mismo. Es curioso que hasta época muy reciente no se ha hecho un estudio completo de todas las mezquitas de Al-Ándalus. Este ha sido realizado magníficamente por la profesora Susana Calvo en un volumen editado hace muy pocos años que recomiendo vivamente a todo el interesado en la materia. Es cierto que tiene algunos errores. Por ejemplo, la autora califica a Jerez de ciudad fundada por los almohades y, como decíamos antes, eso no fue así. Pero globalmente es un trabajo de enorme mérito que alcanza a nivel referencial. Tenemos que plantearnos dónde estaban esas mezquitas, cómo eran y cuándo se levantaron. Es decir, tenemos que intentar acercarnos a su número, a sus tipologías en cuanto a planta y alzado y a su cronología. Para casi nada de esto voy a dar respuestas, pero sí algunas pistas. Para ello, debemos examinar las mezquitas que tenemos aún en pie, los diferentes testimonios arqueológicos que conservamos, las fuentes tanto escritas como gráficas, los referentes tipológicos que localizamos en otros lugares de Al-Ándalus, también la orientación de las iglesias cristianas, como veremos, y lo que llamaremos los fenómenos extraños, a los que nos detendremos al final de esta exposición. Antes que nada, hemos de reparar en si efectivamente las iglesias medievales se levantaron en lugares que habían sido ocupados previamente por mezquitas. Hasta ahora siempre se había dicho que a lo largo de la historia un lugar de culto sustituía a otro. Y sin embargo, tenemos algún ejemplo reciente en lo que esto se ha desmentido.
Es el caso muy vistoso y polémico de la mezquita Aljama de Córdoba. Se creía que ésta la había levantado Abderramán I sobre la basílica hispanogoda de San Vicente, y ahora no son pocas las voces que afirman que esa basílica nunca existió, o por lo menos no estaba emplazada en ese lugar. No voy a entrar ahora mismo en esta polémica, pero sí referirme al caso de Santa Catalina de Sevilla. Se había pensado que la parte inferior de esta torre mudéjar es resto del alminar que aquí se encontraba. Y sin embargo, las recientes intervenciones han demostrado que no, que toda la torre en su integridad, también la parte baja de sillería, es mudéjar y que aquí no hubo ninguna mezquita. Ciertamente a veces es necesario hacer añicos nuestras ideas preconcebidas y partir de cero, para de esta manera caminar con mayor solidez. En cualquier caso, parece claro que las iglesias de Jerez sí se levantaron en el solar de mezquitas. Eso es lo que nos deja bien claro el libro del repartimiento de Jerez de la Frontera. En él se nos habla de la donación de 18 mezquitas, de las cuales varias serían convertidas en iglesias, las 4 de los evangelistas, la de San Dionisio, patrón de la ciudad, y la colegiata de San Salvador. Habría, según este libro del repartimiento, una mezquita en la collación de San Mateo, 2 en la de San Juan, 4 en San Lucas, ninguna en San Marcos, 4 en San Dionisio y nada menos que 7 en San Salvador. No sé si esto nos indica algo sobre dónde se encontraba el núcleo más antiguo de Xarís. Eso lo dejaremos en manos de los arqueólogos. Estas mezquitas estarían orientadas hacia el sureste, aunque no correctamente hacia la Meca. Ya saben ustedes que en Al-Ándalus casi ninguna mezquita se orienta de manera canónica hacia donde tienen que hacerlo, que es hacia la Meca. Sobre ello ha escrito magníficamente Alfonso Jiménez en un artículo llamado La Qibla extraviada, y no es momento de volver sobre ese asunto. En cualquier caso, las mezquitas miran al sureste, de tal manera que los cristianos, para cristianizar el lugar, lo que harían es dar un cuarto de vuelta. Así, por ejemplo, esta mezquita del Alcázar jerezano, para convertirse en capilla de Santa María del Alcázar, giraría hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, 45 grados, de tal manera que el rezo musulmán hacia el sureste se transforma en un rezo hacia el noreste. Partiendo de esta idea, hice un juego que consistía en recortar cada una de las planimetrías de las diferentes parroquias medievales jerezanas y superponerlas una sobre la otra y mirarlas al trasluz, orientándolas todas, por supuesto, al norte. La sorpresa fue grande. Y luego comprobé los resultados con una brújula. Por supuesto, no quiero decir que este sea un trabajo científico. Para que sea un trabajo científico hay que repetir este proceso con material muy especializado, pero creo que las conclusiones nos permiten orientarnos un poco y abrir una nueva vía de investigación. Ahí he colocado la planimetría de San Mateo, mirando hacia el norte, ahí ven abajo la señal. El muro de la quibla se encontraría en el lado derecho de la iglesia, en el lado de la epístola. He colocado una línea azul que marcaría esa presunta quibla. De tal manera que los cristianos girarían 45 grados y mirarían hacia el noreste, tal y como está ahí indicado. A mi modo de ver, si la iglesia cristiana hubiera partido sin condicionantes previos, no se hubiera orientado tan mal desde el punto de vista cristiano. Lo hubiera hecho con mayor corrección. Aquí lo vemos. La orientación litúrgica correcta se hubiera podido alcanzar perfectamente de no partir de un condicionamiento previo, que es ni más ni menos la existencia de una mezquita que a su vez estaba mal orientada. He mantenido las líneas anteriores para colocar aquí la planimetría de San Lucas. Observen la línea diagonal que marca la presunta quibla de San Mateo. Bueno, pues superponemos
Ahí está la planimetría de San Lucas y vemos que milagrosamente hay una coincidencia. El muro de la nave de la epístola de San Lucas coincide con la misma orientación o casi la misma que el muro de la epístola de San Mateo. Y no he hecho trampas porque, como pueden ver ahí abajo, el norte se encuentra apuntando también hacia arriba. Mantenemos las líneas y vamos a por San Juan de los Caballeros. Y de nuevo milagro, la orientación es la misma. Bueno, hay una ligera desviación, pero creo que queda bastante claro que el muro del lado derecho, del muro de la epístola de San Juan de los Caballeros, coincide con la misma orientación de los muros de las dos iglesias anteriores. No puede ser una coincidencia. Las tres iglesias tienen exactamente la misma orientación, que no es la litúrgicamente correcta desde el punto de vista católico, sino que se ve condicionada por la existencia de un edificio cuyo solar se ha reaprovechado. Bueno, y San Dionisio. Ahí tenemos las líneas de las iglesias anteriores, las líneas azules, y comprobamos que no hay una coincidencia. En el caso de San Dionisio, la iglesia cristiana está mejor orientada desde el punto de vista litúrgico cristiano, es decir, mira más hacia el este que hacia el noreste, y por tanto la quibla de la presunta mezquita que aquí estuviera miraría mucho más hacia el sur y por tanto sería todavía más incorrecta que las anteriores. Vamos a por San Marcos, retenemos la línea verde de San Dionisio y comprobamos que efectivamente San Marcos se orienta igual que la iglesia dedicada al santo patrón de la ciudad y por tanto de manera distinta a las tres primeras iglesias que veíamos, que ahí tenemos justamente la línea punteada en azul, estaban orientadas más hacia el sureste que hacia el sur. Las mezquitas de San Marcos y San Dionisio debieron de estar orientadas más claramente hacia el sur. Esto se puede contraargumentar. Alguien puede decir, de manera bastante sensata, que a lo mejor en San Marcos y en San Dionisio no hubo ninguna mezquita. Y por eso las iglesias cristianas resultantes están más correctamente orientadas hacia el este y no hacia el noreste. Bien, el argumento es muy interesante, pero a su vez se puede hacer la siguiente réplica. Sabemos que cuando los cristianos llegan en 1267, esta zona alrededor de la Plaza Plateros estaba ya densamente urbanizada. Y por tanto veo difícil que los castellanos contaran con solares suficientes como para levantar edificios ex novo. Yo me imagino iglesias ex novo mucho antes en zonas menos densamente urbanizadas que en este lugar de la ciudad. Lo más probable, entiendo, es que efectivamente hubiera mezquitas muy mal orientadas en este lugar. Muy mal orientadas, ¿por qué? ¿Por pertenecer a una época distinta a las demás mezquitas? Probablemente. Ahora bien, ¿a qué época? Aquí tendremos que remitirnos al estudio de don Alfonso Jiménez sobre la quibla extraviada. Jiménez señala dos momentos en los que las quiblas se orientan bastante mal. Uno de ellos, el primer siglo de la dominación hispano-musulmana, y el otro, la época almohade, por lo menos algunos casos de la época almohade, como la mismísima mezquita Aljama de Sevilla. Los unitarios parece que deseaban diferencias a toda costa de los cristianos en su orientación del rezo, y por eso orientarían más hacia el sur. Ahora bien, a partir de ahí concluir que en este lugar de Jerez estuvieron las mezquitas más antiguas, es demasiado tentador, pero no vamos a caer en esa tentación, porque también se podría decir lo contrario, que el núcleo originario de Jerez estaba en otro lugar y la expansión almohade precisamente coloca nuevas mezquitas en este otro punto. En fin, vamos a dejarlo de nuevo en manos de los arqueólogos, pero quede ahí la sugerencia. ¿Podemos llegar a alguna conclusión? Parece que se puede afirmar que las iglesias jerezanas sí se edificaron sobre mezquitas, las cuales creo que estuvieron bastante tiempo en pie, porque el gótico mudéjar va a tardar bastante tiempo en arrancar. Esas mezquitas se agrupaban posiblemente en dos, según su orientación. San Mateo, San Lucas y San Juan por un lado,
San Dionisio y San Marcos por otro. ¿Corresponden esos grupos a dos momentos cronológicos distintos? Bien, es una hipótesis que tenemos que barajar. Como también tenemos que barajar esa hipótesis que sugeríamos antes, según la cual a lo mejor esos dos grupos se corresponden con dos núcleos diferentes de crecimiento de la ciudad. Una semana antes de ofrecer esta conferencia en los claustros de Santo Domingo, había un debate organizado por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, en el cual una serie de arqueólogos y filólogos especializados en el tema de Xarish lanzaron esta idea. Y creo que es una idea bastante sugerente. Posiblemente esta Xarish que evolucionó durante varios siglos no tuvo siempre el mismo núcleo principal, sino que fue evolucionando en torno a varios puntos. Y posiblemente ese crecimiento va necesitando de nuevas mezquitas. Ahora es difícil determinar cuál fue el primero de esos núcleos y cuál vino a continuación. O quizás hubo un crecimiento paralelo que se fue solapando, no lo sabemos realmente. Todo esto está en relación con la cuestión de las primitivas murallas de la ciudad, pero ese es otro problema muy complicado en el que ahora no podemos entrar. Esto nos conduce a una serie de preguntas sin respuestas. Por ejemplo, ¿cuántas mezquitas hubo en Xarish? Porque debieron de ser muchas más de las convertidas en parroquias. Solo se transformarían en parroquias aquellas más grandes. Las más pequeñas se convertirían en viviendas o en locales comerciales o en almacenes. ¿A qué cronología correspondían? Lo dicho en la diapositiva anterior. ¿Se usaba la piedra además del ladrillo? Posiblemente sí, como veremos luego. Los soportes eran columnas o pilares, porque en época almohade el pilar es el soporte más acostumbrado, pero en época prealmohade la columna era el soporte preferido. ¿Tenían patio y alminar? Nos dice Susana Calvo que solo las mezquitas aljamas, las del rezo del viernes, tenían la obligación de tener patio y alminar. Posiblemente Jerez no estaba lleno de alminares. ¿Tenían acceso directo desde la calle? Susana Calvo nos dice que muchas mezquitas del Andaluz no lo tenían, se accedía desde el interior de viviendas. Hubo mezquitas patrocinadas por personas no vinculadas al poder, hubo mezquitas de patrocinio privado. Nos habla Susana Calvo de hombres y mujeres que hicieron este tipo de obra de caridad para adquirir un cierto prestigio social. ¿Hubo mezquitas vinculadas a grupos sociales y étnicos? Pensemos que la sociedad del andaluz distaba de ser homogénea. No es certera la idea de un al-Ándalus lleno de, entre comillas, moros, que es la idea que todavía, por desgracia, tienen muchas personas en la cabeza. Ciertamente los cristianos lo llaman a todos moros, pero los mismos cristianos tienen clara la idea en su mente de que no todos los moros eran iguales. Unos eran descendientes de hispanos romanos, los muladíes. Estos serían mayoría seguramente. Había evidentemente algún árabe, habría algún sirio, habría por supuesto muchos bereberes. Por tanto, la heterogeneidad estaba clara y posiblemente esas mezquitas pues también respondían a esa heterogeneidad. Pasamos ya, en fin, a ver las mezquitas en pie, que realmente es una y media. La iglesia o la capillita, mejor dicho, de Santa María del Alcázar y los hallazgos en la casa del abad junto a la actual catedral. Aquí tenemos una selección de plantas de mezquitas andalusíes. Ahí tenemos la mezquita del puerto de Santa María, hoy Castillo, y nuestro pequeñísimo recinto del Alcázar. Como ven ustedes, pues algo insignificante, pero muy interesante por su tipología. Esta mezquita fue sustancialmente intervenida por José Menéndez Pidal en los años 70 y desdichadamente no se han conservado testimonios de hasta qué punto llegó su intervención. José Menéndez Pidal era una persona con sensibilidad, eso es incuestionable, pero no dejaba muchos rastros de lo que él rehizo. Y desde luego parece claro que gran parte del patio es cosa suya,
quizá la parte inferior, quizá la parte inferior de esos pilares, pero el resto parece obra de los 70. Sí que es original esta bóveda esquifada que cubre la sala de oración. Ahí tenemos al fondo el nicho del mihrab y a la derecha una puertecita que seguramente sería la puerta del gobernador, según han señalado algunos especialistas en arqueología. El altar cristiano que ven ustedes a la izquierda es una recreación moderna de José Menéndez Pidal que sirve para indicarnos dónde colocarían los cristianos el altar dedicado a Santa María del Alcázar. Una imagen que, por cierto, es citada en las cantigas de Santa María a raíz de la famosísima revuelta mudéjar de 1264. Este espacio ha dado lugar a controversia. El profesor Rafael Gómez Ramos, que fue profesor mío en Sevilla, en este libro muy importante en su momento, escrito en los años 70, Las empresas artísticas de Alfonso X el Sabio, optó por su idea de Alfonso X rey mudéjar. Miren ustedes, dice don Rafael, todo parece indicar que el antiguo oratorio musulmán era de 3 naves, tal vez separadas por pilares cuadrangulares, sobre los que cabalgaban arcos de herradura, como en la pequeña mezquita de 4 vitas en Bollullos de la Lamentación, Sevilla, y cubierta probablemente con armadura de madera. Ramos pensaría en esto, sí, en la ermita de 4 vitas, situada cerca de Bollullos, no está en la misma población, hay que coger una carretera un tanto complicada, merece la pena la visita en cualquier caso, y sí, esta es la imagen que nosotros tenemos de las mezquitas almohades, y en esto pensaría don Rafael con respecto a la capilla de Santa María del Alcázar, de tal manera que esa cubierta no sería de época musulmana, sino que sería una obra mudéjar realizada en época de Alfonso X el Sabio, que como dije antes, para Rafael Gómez es un monarca en gran medida mudéjar. Basilio Pavón Maldonado, poco más tarde, siguiendo esta hipótesis de Rafael Gómez, ofreció esta reconstrucción en la que plantea la posibilidad de que la mezquita tuviera originalmente 3 naves y de que la bóveda sea, por tanto, cristiana. Poco más tarde, esta teoría fue rechazada por don Alfonso Jiménez, ese enorme arquitecto, restaurador, historiador del arte, que en un magnífico artículo señaló una serie de datos que nos indican a las claras que efectivamente la bóveda es una bóveda musulmana. De las argumentaciones que realiza don Alfonso Jiménez, vamos a centrarnos en la más fuerte de todas ellas, en la más obvia, que se refiere a esas trompas de las esquinas y concretamente a lo que encontramos en el interior de las trompas. Fíjense en esta planimetría cómo las trompas a nuestra izquierda tienen una pequeña bovedilla de arista, mientras que las que se encuentran a nuestra derecha, es decir, las que coinciden con el muro de la quibla y por tanto con el mihrab, tienen a su vez una pequeña bovedilla. Aquí estamos viendo las fotografías, efectivamente. Entonces argumenta don Alfonso Jiménez lo siguiente. Está claro que las dos bovedillas que se encuentran a la derecha de la pantalla, esas dos bovedillas, decía, están monumentalizando el muro del mihrab. Si fueran cristianas, es decir, si todo el conjunto de la bóveda que cubre el espacio fuera cristiano, estarían situadas en este otro lado, monumentalizando, marcando el lugar donde se encontraría el altar cristiano de Santa María del Alcázar. Sin embargo, el hecho de que sean idénticas entre sí las dos que están junto al patio e idénticas entre sí las dos que están en el muro de la quibla nos indican que esas bovedillas y por tanto toda la bóveda está pensada en función de la quibla, es decir, es hispano-musulmana. Poco sabemos sobre la cubrición del mihrab. Parece que la planta sí es la planta original, pero la cubrición la hizo don José Menéndez Pidal de una manera sensata
pero sin especial sustento. La misma profesora Susana Calvo nos hace otras sugerencias diferentes. La profesora afirma que pudo haber una cúpula gallonada, una bóveda de mocárabes o quizá una bóveda con nervios como en Marrakech, en Rabat o en Tismal, y que pudo estar decorado el espacio interior con un friso de arquillos por encima de un zócalo liso, como este mihrab de Mértola. Es un mihrab que fue decorado en época almohade. Y bueno, pues si efectivamente el mihrab de Jerez fuera almohade, pues tendría a lo mejor ese tipo de ornamentación. No lo podemos saber con seguridad. En cuanto al alminar, pues de nuevo es obvia la intervención de Menéndez Pidal. Creo que está bastante claro que de la flecha para abajo el aparejo está bastante deteriorado, esa puede ser la parte original, mientras que de esa mitad hacia arriba pues nos encontraremos ante una reelaboración que incluye elementos pues muy almohades, pero que no tenemos la seguridad en absoluto de cómo fue. En cualquier caso, la ventana sí parece que es original. Ven ustedes que hay un arco polilobulado alrededor del vano y por encima un gran alfiz con un espacio vacío que según Susana Calvo debió de tener algún tipo de ornamentación. Quizás señala ella paño de sepka. No sabemos si pintado, si en ladrillo, si con yesería, pero posiblemente ahí falta la sepka que es propia del mundo almohade. ¿Almohade hemos dicho? Pues sí. Creo que el alminar parece claro que es almohade. Fíjense que tiene una base pétrea, este es el interior. Miren cómo ocupa parte del recinto de las galerías laterales del patio. Esa base es pétrea como justamente la famosa Giralda y continúa luego el ladrillo. Sí, efectivamente, el alminar es almohade. Susana Calvo, por ejemplo, nos recuerda que los almorávides apenas levantaron alminares, mientras que estos van a ser fundamentales para los almohades. Asimismo, esa base de piedra nos señala, nos apunta a los unitarios, como hemos dicho hace un segundo. Las bóvedas del alminar, por su parte, se relacionan, según Susana Calvo, con las del alminar de San Pedro de San Lucas la Mayor, una iglesia mudéjar, por cierto, que lleva muchísimos años cerrada y es una pena porque conserva bajo la cal unas pinturas mudéjares formidables. Ahora bien, podría ser el alminar una edición posterior a la sala de oraciones y pertenecer esta a una cronología anterior. Mi colega Miguel Ángel Borrego Soto lleva hace tiempo sosteniendo que la sala de oraciones de Nuestra Santa María del Alcázar es de una mezquita pre-almohade. Y yo no voy ni a corroborarlo ni a negarlo. Creo que es una hipótesis muy a tener en cuenta. Pensemos que los oratorios palatinos de época prealmohade que hemos conservado son de esta misma tipología centralizada. Es el caso de esta capilla de Belén en el convento de Santa Fe de Toledo, que no era sino la mezquita del Alcázar toledano. O pensemos en el oratorio de la Aljafería de Zaragoza. En este caso no era un oratorio para la tropa, era solamente para el rey Taifa de Zaragoza, pero en cualquier caso es un recinto privado dentro de un palacio. Ya la relación entre la capilla de Santa María del Alcázar de Jerez y este oratorio de la Aljafería fue señalada por Alfonso Jiménez. No soy, por tanto, el primero en apuntarla. Está clarísimo que hay ciertas concomitancias. Y bueno, pensando que la aljafería es del siglo XI, pues quizás no esté muy descaminada esa hipótesis, ¿verdad? Reparemos en la planta del nicho del mihrab jerezano. No en la cubierta, que es cosa de Menéndez Pidal, como vimos antes, sino en la planta. Una planta que ya el padre Repeto, en su libro sobre Jerez musulmán, señaló que era arcaizante, en cuanto que los almohades habrían utilizado un modelo anterior. Podría ser que no fuera este recinto, este oratorio almohade, sino que fuera realmente anterior. Pues ahí estamos.
Miguel Ángel Borrego también tiene sus sospechas sobre este arco que comunica el interior del Alcázar con la ciudad. Ciertamente hay elementos que nos apuntan hacia una fecha anterior a los almohades, como el propio módulo del arco, pero no me atrevo a confirmar esta hipótesis porque hay un detalle que sí apunta hacia los almohades, que es esa manera en la que el alfiz corta el arco en su parte inferior. En cualquier caso, creo que esta apuesta por una cronología pre-almohade debe ser considerada, tanto para la puerta como para la sala de oración que hemos visto hace un momento. Hemos comprobado en los últimos años que hay algunos historiadores que han rechazado de plano hipótesis que iban surgiendo sobre este Jerez hispano-musulmán y cómo en poco tiempo tenían que callarse la boca porque esas hipótesis se iban confirmando. Así que creo que lo más sensato es estar abierto a todo y a todos y ni verificar ni rechazar nada hasta que no existan pruebas más o menos claras. Creo que el método científico nos exige este rigor y desde luego no meternos en nuestra torre de marfil, pensar que llevamos la razón y que los demás están equivocados. Creo que es muy necesario replantearse todas las hipótesis, entre ellas esta. Y vamos a por los restos recientemente aparecidos en lo que conocemos como Casa del Abad, junto a la catedral. Es justo el lugar en el que se encontraba la mezquita Aljama de Sharish. Las fuentes cristianas dejan bien claro que la iglesia colegial se coloca en el mismo lugar donde se encontraba la mezquita Aljama de la ciudad. Es curioso porque en el año 2013 Miguel Ángel Borrego Soto lanzó a bombo y platillo en la prensa la noticia de que habían localizado los restos de la primitiva aljama en el arroyo, es decir, en la cuesta que desciende desde esta plataforma de la Plaza de la Encarnación hasta lo que es el arroyo. Incluso afirmaba haber localizado muros que se encontraban en viviendas del mismo arroyo y llegaba a afirmar que era una mezquita de gran tamaño de época califal. Lo cierto es que no solamente no hay ninguna prueba de que sea una mezquita de época califal, sino que era una mezquita de muy pequeño tamaño y que por supuesto no se encontraba donde él afirmaba, sino que se encontraba aquí, justo donde se ve en la diapositiva, en la Plaza de la Encarnación. Es algo que desde siempre hemos sabido. Y lo sabemos gracias a Bartolomé Gutiérrez, quien a mediados del siglo XVIII escribía lo siguiente. El pasado año de 1755, estando haciendo en la obra de la Iglesia Mayor Nueva, es decir, de la actual catedral, todos los panteones, se profundizaba la excavación sobre el lado de la capilla del baptistero, en que caía parte del presbiterio de la iglesia antigua. Esa iglesia antigua es la aljama reconvertida en colegial. A esa aljama los cristianos le añadieron una capilla mayor orientada, como es habitual, hacia el noreste. Una capilla mayor que probablemente fuera gótico-mudéjar. La capilla bautismal de la actual catedral es esa, la que se encuentra a los pies de la nave de la epístola. Por tanto, ahí tenía que estar la cabecera de la iglesia colegiata primitiva, es decir, aquella que utilizaba la mezquita aljama de la ciudad, porque las fuentes cristianas no dejan lugar a duda de que esta mezquita era la mezquita aljama. Javier Jiménez y Pablo Pomar, en las actas del Congreso Jerez 1264, apuntaron que por esta zona se encontraría aquella claustra de la que habla la documentación, que sería a su vez el patio de la mezquita reutilizada, convertida en colegiata. Poco más tarde, Juan Antonio Moreno Arana señaló a las claras que justamente esta estructura en forma de letra L, que es lo que denominamos vulgarmente la casa del abad, es parte de esa claustra. Serían, por tanto, dos de las pandas del patio o san de la mezquita.
Bueno, pues estas hipótesis se han visto absolutamente refrendadas por las obras que se están haciendo en la actualidad. Al picar la pared aparecieron los arcos de ladrillo de ese patio de la mezquita. Aquí tenemos los arcos de una de las pandas del patio, concretamente del lado derecho, según se miraría al mihrab. Vemos que es un arco de ladrillo, no me atrevo a decir que es un arco de herradura apuntada, pero sí por lo menos es un arco de herradura con su alfiz. Utilizo de manera pésima las herramientas que ofrece la tecnología para poner ahí un poco de negro y que se vea un poco mejor esa estructura que, bueno, pues se repetiría a lo largo de las tres pandas del patio. Aquí de nuevo he utilizado una herramienta de corta y pega para visualmente intentar recrear lo que pudo ser esta panda lateral. Y este sería el lado de los pies. Esa portada barroca se correspondería con la nave central de la mezquita y a los lados las dos saquifas o galerías laterales. Hay que señalar que el nivel del suelo original era bastante más bajo del que hoy vemos. En este sentido, debo agradecer a Gonzalo Castro, que es uno de los responsables de las intervenciones actuales, que me haya facilitado esta información. Asimismo, hay que señalar que justo detrás habría un gran talud hacia lo que sería el arroyo, y eso nos lleva a preguntarnos cuál sería el acceso más importante a la mezquita. ¿Sería por ahí detrás, a través de algún tipo de rampa o escalera? ¿Sería por un lateral? La verdad es que nos resulta bastante difícil imaginar por qué se construye una mezquita en un lugar tan, entre comillas, extraño, en un lugar orográficamente complicado. No sabemos. En esta imagen he utilizado también el Photoshop, bueno, el simple corte y pega, mejor dicho, para hacernos una idea de cómo sería visualmente esta panda del patio. Esta es la reconstrucción de la superficie de la mezquita que me parece más convincente. Alguien preguntará por qué no me he llevado más hacia el fondo el muro de la quibla con su mihrab. Bueno, pues por una sencilla razón. Si llevamos más al fondo el muro de la quibla, la capilla mayor gótico-mudéjar de la colegiata no quedaría en esta superficie, que es la que se corresponde con la capilla bautismal. Recuerden a Bartolomé Gutiérrez. Los muros de esta capilla mayor estaban en la capilla bautismal. Si llevásemos la quibla mucho más al fondo, esta capilla mayor coincidiría pues casi con el crucero de la actual catedral. Por tanto, no debe de ser una mezquita muy profunda. La mezquita la verdad es que era de dimensiones relativamente reducidas o incluso bastante reducidas para ser una aljama. Juan Antonio Moreno Arana propone esta otra hipótesis, que la capilla mayor estuviera situada en este lado. De esa manera, apunta él, que se solucionarían algunas muy serias contradicciones entre las fuentes sobre la ubicación de los diferentes elementos de esa primitiva colegiata. Sin embargo, si colocamos ahí la capilla mayor, vemos que no coincidiría con la capilla bautismal. Y por tanto, creo que en principio hay que dejar a un lado esta hipótesis. Hay una tercera hipótesis, que es la que planteó Miguel Ángel Borrego Soto una vez quedó demostrado el error de ubicar por su parte la sala de oraciones bajando hacia el arroyo. Según esta hipótesis, la sala de oraciones sería una sala muy ancha que alcanzaría prácticamente a ocupar la mitad de la anchura de la actual catedral. Yo estoy en desacuerdo con esta hipótesis. En primer lugar, porque el patio de abluciones resultaría muy poco profundo. En segundo lugar, porque la capilla mayor que colocaron los cristianos en la Edad Media quedaría entonces encima de la primera capilla del lado del Evangelio de la actual catedral. Y sabemos por Bartolomé Gutiérrez que se encontraba encima de la capilla bautismal, que era la primera de la epístola. Pero hay una tercera circunstancia que creo que nos hace descartar por completo esta hipótesis.
Me refiero a la aparición al pie de la torre de este arranque de arco de ladrillo que daría comienzo a una arquería transversal al muro de cierre del patio. Ahí vemos justamente el arranque del arco que, partiendo de ese muro de los pies de la mezquita, de los pies del patio, avanza hacia la sala de oración, demostrando que ahí terminaba la mezquita. El muro, por tanto, no avanzaba hacia lo que es hoy la actual catedral, sino que terminaba justamente ahí, donde se encuentra la torre gótica. Lo que nos lleva a pensar que la hipótesis más certera es que esta mezquita fue efectivamente una mezquita reducida, de tan solo 5 naves. Claro, Susana Calvo nos dice que las aljamas de las grandes ciudades acostumbraban a tener más de 5. Es el caso de esta mezquita de Ingadabás de Sevilla, la mezquita mayor primitiva de la ciudad, donde hoy se encuentra la Colegiata de El Salvador. Pues esta mezquita, como ven ustedes, tenía bastante más de 5 naves. Susana Calvo nos indica que Mértola y Niebla sí tienen 5 naves, la central más ancha. Bueno, pues así sería esta mezquita aljama de Jerez. Ahí tienen ustedes la planta de la mezquita de Niebla, de la que hemos conservado su patio. De esta manera he relacionado este perfil de digamos, la entrada a las adoraciones de Niebla con estas arquerías que se conservan de la aljama jerezana. De tal manera que habría una nave central, dos colaterales y dos galerías porticadas, o sea, dos saquifas, que se transformarían en 5 naves en lo que es la propia sala de oración. Aún nos queda la cuestión de dos columnas que se encuentran en la casa del abad, pero a un nivel bastante inferior de los restos que hemos visto con anterioridad. Estas dos columnas se encuentran hoy exentas. Esta fotografía tiene ya algunos años, aquí vemos solamente una de ellas, la otra se encuentra en las cercanías, y está claro que es material de acarreo utilizado en la época moderna para todo este complejo de estructuras que se encuentran en el desnivel que va desde la catedral hasta el arroyo. ¿Pertenecen a la antigua mezquita? Pues no sabemos. Si son de la mezquita, ¿se hicieron exprofeso para ella o son material de acarreo? Tal vez de otra mezquita anterior. No pertenecieron a ninguna mezquita y son elementos que vienen de algún otro sitio. La verdad es que plantean estas dos columnas multitud de interrogantes a los estudiosos. Pero lo cierto es que el material de acarreo fue muy utilizado en los edificios religiosos, vamos, en las mezquitas hispano-musulmanas pre-almohades. Por supuesto, no podemos abandonar la cuestión de la primitiva aljama sin echar un vistazo a los dibujos que hizo Anton van den Wingaerde en 1567, entre las vistas que realizó para Felipe II por toda España. Pero mejor prescindir del dibujo definitivo, que no es del todo fiable, y acudir a los borradores en blanco y negro. Estos borradores fueron trabajados en primer lugar por Esperanza de los Ríos y luego han sido numerosos los historiadores que hemos acudido a esta fuente gráfica excepcional. Ahí tenemos justamente el edificio, pero me temo que esta imagen nos dice bien poco de esa primitiva colegial. Este otro dibujo del propio Van den Mingaerde quizá sea más revelador, pero nos plantea muchísimas dudas. Por ejemplo, este edificio que vemos aquí, que parece completamente exento, fíjense, ¿es la cabecera gótico-mudéjar? Sí, es posible, pero no entiendo por qué está exenta. ¿Esto que vemos aquí es una capilla edificada en el claustro? Pues quizá esta es la cabecera gótico-mudéjar y esto es otro edificio, no lo sé. ¿Y este arco que está aquí es el acceso al patio? Sí, puede ser, a la izquierda de la torre gótica. En cualquier caso, no parece que sea este otro arco que también genera numerosísimos problemas a los estudiosos. Un gran arco de piedra que tiene detrás otro arco y entre ambos un espacio vacío. Pero ambos arcos están interconectados por
unos muros de piedra en la parte inferior de los mismos. Este arco, o los dos arcos mejor dicho, el que vemos y el que está detrás, llegan hasta mucho más abajo. La verdad es que la estructura nos hace plantearnos muchísimas cosas. Cuando la hemos visto, algunos aficionados pues hemos dicho que tiene pinta de ser una estructura defensiva. Pero claro, una estructura defensiva ahí, sinceramente, no sabemos. Sí que hay dentro algunos signos de cantero que a mí me resultan mucho más cristianos que musulmanes. Yo pienso que este arco pertenece a una estructura de época cristiana. Ahora, ¿a qué corresponde esta estructura? No sabemos. ¿Tiene alguna relación con la primitiva muralla de Jerez? ¿La anterior a la muralla almohade? Tal vez sí, tal vez no. No soy capaz de decirlo. Lo que sí puedo apuntar es que a mí me recuerda la estructura a esta puerta de regla en la localidad de Rota. Sí, ya sé que esta puerta de regla está considerablemente intervenida, pero la idea es la misma. Dos arcos que están interconectados por sendos muros, pero dejan un espacio libre entre ellos. Es justamente la misma estructura, que es defensiva en Rota y que entiendo también es defensiva en Jerez de la Frontera. Además vemos que la torre gótica se ha construido reaprovechando los muros del arco. Es decir, la torre no puede ser en modo alguno anterior al arco, sino que es justamente al revés. En fin, confío en que las intervenciones que actualmente se están desarrollando, que me hubiera gustado con más presupuesto y con más paciencia, pero que por lo menos nos permiten poner en valor estos testimonios, avancen lo suficiente como para revelarnos más cosas sobre este complejo de elementos de diferentes épocas que no de momento logramos leer con corrección. Al otro lado, este otro arco más pequeño. Muy amablemente, los responsables de la actual excavación me apuntan la relación entre los dos arcos que se encuentran en el mismo eje. Eso nos hace pensar en algún tipo de estructura de acceso a algo que desde luego no sería a la sala de oración, porque la sala de oración hemos visto que se encontraba más a nuestra derecha. Pero lo cierto es que la desigual anchura entre ambos nos hace plantearnos muchas cosas. Insisto en que es necesario que las intervenciones prosigan y que se realice una publicación científica adecuada lo más pronto posible para que todos podamos continuar aprendiendo sobre este complejo tan difícil de entender. Y ya que hablamos de arqueología, pues vamos a poner aquí un punto y aparte para hablar de los testimonios arqueológicos propiamente dichos, aunque en realidad en este recorrido que hemos hecho por la casa del abad, pues hemos estado en la pura arqueología, ¿verdad? Vamos para ello a recorrer cada una de las parroquias medievales jerezanas, como decimos en un libro del repartimiento, levantadas en el lugar de mezquitas. Y comenzamos, como no, por San Dionisio. En San Dionisio ya hemos dicho que debe de haber una mezquita muy incorrectamente orientada hacia la Meca. Por tanto, de época o bastante temprana, lo cual es muy sugerente, o bien de época almohade, no sabemos. De esa mezquita nos queda este testimonio. Esta ya sería conservada en el Museo Arqueológico que debe de pertenecer a las jambas de una puerta. El poder eterno es de Dios, la salud perpetua es de Dios, traduce el especialista Miguel Ángel Borrego Soto, quien afirma que corresponde al siglo XIII. No sabemos si a época almohade o bien a nuestro reyezuelo local, pero en cualquier caso siglo XIII y por tanto muy poquito anterior a la llegada de los castellanos. En cuanto a ese arco de herradura que claramente se intuye en las dovelas de esta puerta desaparecida en San Dionisio, en el lado del Evangelio, rotundamente no pertenece a ninguna mezquita. En primer lugar, porque la tipología de la puerta remite a esta de San Miguel de Córdoba, también una puerta lateral que es gótico-mudéjar, es clarísimamente del XIV. Esta de San Dionisio seguramente es del XV, pero cristiana. Además, cuando apareció la portada del siglo XIII, que correspondía al primer San Dionisio,
y que fue rehecha para destruir la otra, la que se encontraba a su izquierda, quedó bien claro por el estudio paramental que la más grande, la de la izquierda, era posterior. No hay duda ninguna sobre esto. La portada que hoy vemos, que es esta que está aquí descubriendo un joven don Luis Bellido, esta portada pequeña es una portada del siglo XIII, del primer San Dionisio, de un San Dionisio de menor tamaño, y esta otra se hizo con la gran obra gótico-mudéjar de la primera mitad del siglo XV, la que corresponde a los actuales pilares y a la torre de la Atalaya. Más dudas hay en lo que se refiere a esta pieza de piedra tallada que se encuentra en el Museo Arqueológico Municipal. El gran especialista Basilio Pavón afirma que es almohade. Sin embargo, no tenemos las cosas tan claras. El parecido con estas, llamémoslas así, metopas que se encuentran en el alero de San Dionisio es bastante obvio, como también hay relación con estas palmetas que se encuentran ornamentando estas tinajas de abluciones hoy en el Museo de Cádiz. Realmente este motivo pues tiene una larguísima tradición en Al-Ándalus, se remonta como mínimo a Medina Zahara y por tanto no podemos concluir si la pieza del museo se corresponde con el alero o bien se corresponde con la mezquita, y cuando se construye la obra gótico-mudéjar en la primera mitad del XV, los artistas que se encargan de hacer esa obra pues deciden rememorar la ornamentación de la primitiva mezquita imitando esos relieves. Pues realmente no sabemos. Habría que medir también la pieza y ver si encaja bien o no con estas del alero. Habría que ver el tipo de piedra, la que vimos con anterioridad parece más porosa. Realmente habría que hacer un estudio científico serio sobre ese relieve del Museo Arqueológico y para ello pues hace falta cotejarlo con el alero, cosa que es casi imposible porque el alero está bastante lejos de nuestras manos. Si pasamos a San Mateo, hemos de confesar que no tenemos ni rastro de una presunta mezquita. Sin embargo, José María Guerrero Vega, un arquitecto que ha hecho una importante tesis sobre el gótico mudéjar en Jerez, que por cierto salió a la calle justo el mismo día que yo daba esta conferencia, José María Guerrero decía, apuesta porque esos muros tan densos de este lado de la epístola podrían corresponder a lo que es el complejo del muro de la Qibla, el mihrab y un hipotético alminar, justo al lado de esta capilla mudéjar que es la capilla de los Villacreces. Este sería el espacio interior al que correspondería esa Qibla. Desde luego, la capilla Villacreces, aunque lo parezca, no es un gran mihrab, es una capilla mudéjar, posiblemente del siglo XIV, según José María Guerrero, pero más o menos por aquí estaría quizá el mihrab y estaría el hipotético alminar. No lo sabemos si realmente esos muros tan gruesos tienen que ver con el alminar. Desde luego aquí sí había una torre octógona, pero la torre octógona es cristiana. Hay bastantes testimonios sobre esa torre que ya en el 18 pues, se perdió para siempre. Si pasamos a San Lucas, hemos de reparar en esta dovela que procede de una escalera de la iglesia y que hoy se encuentra en la exposición de arte sacro de la catedral. Fue llevada primero a la exposición Lime Fidei, en la que tuve la ocasión de escribir la ficha del catálogo. En la imagen vemos la procedencia de la dovela. Estaba rellenando una de las ventanas del ábside de San Lucas. De tal manera que cuando se hizo la gran reforma del siglo XVIII, utilizaron esta pieza, seguramente procedente de la mezquita, para rellenar ese muro que con las obras pues, corría riesgo de caer, ya que es un muro pues, bastante frágil. Fue nada menos que don Diego Angulo el que sacó a la luz esta pieza en su famosísimo libro Arquitectura mudéjar sevillana, que todavía hoy sigue, por desgracia, vigente. Digo por desgracia porque todavía nadie ha logrado superar este estudio. Pues se metió en las entrañas de la iglesia, vio la pieza y la publicó en su libro. Y a partir de ahí pues, ha sido tenida en cuenta pues, por la mayoría de historiadores. Lo que pasa es que don Diego afirmó que era una pieza mudéjar, que correspondería a la iglesia mudéjar primitiva, y comparó
el relieve con los que vemos en el alero de San Dionisio, que señalábamos hace un momentito, presentan esa palmeta asimétrica. A mí no me parece que exista esa relación, porque esta pieza en principio no parece responder a ese concepto de la simetría, y además aparece tallada en dos planos, no en uno solo. Creo que la pieza es almohade. A mí me parece una pieza más almohade que mudéjar, y que nos hablaría de que en estas obras, en estas mezquitas, se utilizaba la piedra tallada como material decorativo. Si pasamos a San Lucas, llama la atención esas dos columnas de acarreo que se encuentran a ambos lados de la portada gótica. A mí me parece lo más probable que esa mezquita tuviera como soportes material de acarreo y que ese material de acarreo fuera reutilizado por los cristianos para hacer esta portada gótica. De tal manera que encontraríamos de nuevo el uso de columnas de época romana o hispanogoda para levantar mezquitas hispano-musulmanas. No tenemos que irnos muy lejos para atestiguar esto. Ya vimos al principio, por ejemplo, el caso de Almonacid la Real, pero mucho más cerca tenemos este castillo de San Marcos, que aunque rehecho por Alfonso X el Sabio, parte de una mezquita de época califal, que utilizaba material de acarreo. Y bueno, en Vejer de la Frontera tenemos la iglesia del Divino Salvador, cuya mitad oriental es una mitad gótico-mudéjar jerezana, que a su vez utiliza material de acarreo, como este que está aquí. Parece bastante obvio que estas columnas y estos capiteles debieron de ser de la mezquita que se encontraba o que pudo encontrarse en este mismo lugar, y si no en este lugar, en un lugar vecino. Pero todo apunta a que estos eran los soportes de un oratorio musulmán. Y si pasamos a San Juan de los Caballeros, pues tenemos dos lienzos de muro en ladrillo que han llamado mucho la atención. Uno de ellos desde antiguo, que se encuentra en este punto sobre la capilla de Zarzana, y otro descubierto mucho más recientemente en las dependencias de la Hermandad de la Veracruz, justamente en los lugares que señalo con las flechas azules. No son muros simétricos, mucho ojo, pero sí encuentran similitudes entre ellos. Vamos por el primero de ellos, el que es viejo conocido. Se encuentra justo detrás de esta portada manierista de la capilla de los Zarzana, en el lugar que ustedes pueden ver ahí. Está claro que es un parche bastante extraño, porque al construir el tramo tardogótico de San Juan, que es este que está aquí, decidió reaprovecharse el muro primitivo. Si accedemos a las cubiertas nos encontramos con este arco enmarcado por un alfiz, cuyo sabor almohade es bastante evidente. No hace falta ser un lince para darse cuenta de la relación con este vano que vimos antes en el alminar del oratorio del Alcázar. El otro lienzo mural se encuentra justamente en el lado del Evangelio. Accediendo a la Casa de Hermandad, desde aquí muchas gracias a la Hermandad de la Veracruz, vemos que es de nuevo un muro de ladrillo con un arco que apenas se intuye con su alfiz. Lo interesante es que si bajamos descubrimos que tiene base de piedra. La relación entre ambos arcos es bastante evidente, aunque como digo no son gemelos. Y claro, no es difícil pensar en un hipotético alminar. De hecho, si miramos hacia arriba, pues vemos que el muro de ladrillo se extiende. Base de piedra, como en el alminar del Alcázar, muro de ladrillo. ¿Estamos viendo una cara del alminar? Resulta muy difícil de decir, entre otras cosas, porque entiendo que esto es una cara externa del alminar que hicieron con las otras caras. No lo veo nada claro. Confiemos en que la tesis doctoral que pronto publicará el arquitecto Manuel Barroso sobre la iglesia de San Juan de los Caballeros
nos aclare algo. La verdad es que estoy deseando conocer su contenido, pero de momento no me ha llegado nada. Confío en que haya hecho un estupendo análisis paramental, como es suele hacerlo, y nos descubra si efectivamente esto es un muro de mezquita y si se corresponde a un alminar. En su momento, el arquitecto Laureano Aguilar habló de la posibilidad de que por esta zona, concretamente en esta capilla, la capilla de los Caballeros Mirabales, se encontrase el alminar. Bueno, vamos a suponer que a lo mejor no era ahí, sino justo al lado, pero realmente nada podemos decir. Tampoco podemos estar seguros de que el otro lienzo mural se corresponda con el exterior de la quibla. La verdad es que estamos encerrados. Yo por un momento, durante algunos años, pensé que esta obra, la que se encuentra en la Capilla de los Zarzanas, era mudéjar, por un recodo muy interesante que hace ese muro de ladrillo en la caja de escalera que se encuentra justamente en este rincón. Pero insisto que hay que esperar el estudio de Manuel Barroso para decir algo con mayor seguridad. Yo insisto que he tenido siempre muchas dudas, las sigo teniendo, pero ahí dejo la posibilidad de que ambos testigos lo sean de una mezquita. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí podemos hacer tres deducciones. La primera, que los soportes pudieron ser material de acarreo. No niego que hubiera mezquitas de época almohade con pilares de ladrillo, pero entiendo que si Sharis fue una ciudad que existía desde mucho antes de los almohades, la mayoría de sus mezquitas utilizaron como soporte material de acarreo. Queda además confirmado por el testimonio de San Lucas que se usó la cantería. Que había ladrillo era seguro, pero recordemos que en Jerez tenemos cerca la Sierra de San Cristóbal, que hay piedra en abundancia y por tanto en nuestras mezquitas pudo usarse de manera bastante abundante la cantería. Y desde luego está claro que hubo relieves tallados en piedra. No pensemos exclusivamente en esos relieves en yeso en los que siempre pensamos. Y sí, añadamos que se usó el yeso como material decorativo, lo hemos visto en esos testimonios de San Dionisio y en el Museo Arqueológico, y esos yesos incluían ataurique, es decir, decoración vegetal estilizada, y epigrafía, como es por otra parte habitual en todo el mundo andalusí. Vamos a continuar echando un vistazo a las fuentes escritas y gráficas. Por ejemplo, a Fray Esteban Rayón, que tantas alegrías me dirá allá por 1996 cuando leí el siguiente pasaje. En referencia al Real Convento de Santo Domingo, nos dice el fraile lo siguiente. En el mismo sitio donde está fundado el convento, hubo una mezquitilla, o oratorio de los moros, con una huerta y algunas casas para sus alfaquíes. Los dominicos comenzaron un edificio corto y hicieron su iglesia que hoy se conserva, valiéndose de la mezquita, que está en forma de fortaleza, con sus almenas para capilla mayor, corriendo una iglesia pequeña, que es hoy bodega, y hace cara a la plaza que llamamos el Llano de San Sebastián, que es la actual Alameda Cristina. Por tanto, en 1666 se conservaba una, entre comillas, mezquita, que fue la cabecera de la primitiva iglesia dominicana, que por tanto no estaba donde la actual iglesia, sino en otro lugar, lindando con la Alameda Cristina. Yo enseguida pensé en un moradito, de esos que todavía se conservan en el norte de África y que sabemos hubo en Al-Ándalus. ¿Qué es un moradito? Es un recinto asociado a la sepultura de un santón, de un personaje que ha adquirido fama por su santidad, que recibe esa tumba pues visitantes, peregrinos, que acuden para beneficiarse de la baraka, de la emanación de bendición, de fuerza positiva de esa sepultura. Estos moravitos suelen muchas veces estar vinculados a rábidas o rábitas, que son recintos fortificados donde se hace el ribat, donde se hace esa especie de ejercicio espiritual que al mismo tiempo sirve para vigilar un lugar importante desde el punto de vista geopolítico. Esta imagen del moravito va a pasar al mundo mudéjar y aquí tenemos precisamente el ejemplo más conocido, que es la Cruz del Campo de Sevilla.
con sus bóvedas esquifadas, sus merlones escalonados, sus trompas de arista viva, que remiten a esos moravitos hispano-musulmanes. De hecho, yo pensé inmediatamente en la Cruz del Campo cuando leía al padre Rayón. Acudí al dibujo de Anton van den Wingaerde y me llevé una enorme alegría. Efectivamente, aquí se encuentra la mezquitilla de la que hablaba el padre Rayón. Creo que incluso podemos intuir los merlones escalonados en esta mezquitilla o moravito que los dominicos utilizaron como cabecera de una nave muy sencilla cubierta de dos aguas que también podemos ver representada por Van den Wingaerde. Por tanto, demostración de que hubo una, entre comillas, cruz del campo en este lugar. Ahí se encontraría la mezquitilla, hoy se alza la portada barroca, y donde hoy se encuentra el convento estaría la nave primitiva. Mientras que esta otra nave, la nave gótico-mudéjar, sería muy posterior, ya construida a partir de 1430. Con posterioridad a que yo realizara esta aportación, se realizó una gran intervención en el claustro gótico de Santo Domingo, y en ella apareció esta puerta, evidentemente una puerta islámica, y también unos merlones que llevaron a plantear que detrás de los muros del claustro se encontraba algo más. Efectivamente, Rosalía González y Laurania Aguilar plantearon que el gran claustro gótico se hizo aprovechando los lienzos murales de una fortaleza que se encontraba junto a la puerta de Sevilla, no en balde el principal acceso a la ciudad. De esta forma, el asentamiento de los dominicos se realizaría al lado de una fortificación que va a seguir siendo utilizada, pero por los cristianos, de tal manera que podría existir algún vínculo arquitectónico entre ambos conjuntos, tal y como ha presentado en esta reconstrucción José María Guerrero Vega. Cuando la frontera se aleja, el recinto perdería su sentido defensivo y este pasaría a manos de los frailes, que utilizarían uno de sus lienzos murales para edificar ya en la primera mitad del XV su nueva nave, la nave gótico-mudéjar, y a su vez convertir la fortaleza en un claustro. Queda claro, por tanto, que lo que nos encontramos en Santo Domingo es todo un complejo en el cual se unen el moravito y la rábida o rábita, es decir, aquel lugar en el cual el fiel puede al mismo tiempo realizar un ejercicio espiritual y contribuir a la defensa de un punto estratégico. Es el mismo caso que encontramos en Granada. A un lado el Alcázar Genil y al otro lado la ermita de San Sebastián. Esta ermita, como vemos, no es sino una cupa cubierta con una espléndida bóveda de nervios entrecruzados. Perdonen la fotografía con esas marcas de agua, pero desdichadamente no he encontrado ninguna otra aceptable. Y pasamos ya a la última parte de esta charla, los fenómenos extraños. Puse esta fotografía de Iker Jiménez como pequeña captatio para un público que estaría ya a estas alturas bastante cansado. Y bueno, les decía que no vamos a hablar de este tipo de fenómenos extraños, sino de otro. ¿Existe la posibilidad de rastrear huellas de las mezquitas jerezanas en la arquitectura cristiana posterior? Concretamente, ¿podemos detectar algunos elementos en esa arquitectura gótico-mudéjar que no vengan de otro sitio y que puedan explicarse por ser referencia o ser herencia de esa arquitectura de la antigua Sharish? Así lo dijo Basilio Pavón allá por 1981. El gran especialista afirmaba que podemos presumir la existencia de un arte musulmán relevante con notas peculiares frente al estilo almohade clásico. Un arte almohade que, según Pavón, sería un tanto efectista y del que dimanarían muchos de los elementos y programas ornamentales de San Dionisio. Bueno, me he llevado años intentando demostrar que el gótico mudéjar de Jerez viene de Córdoba.
Sigo manteniendo este planteamiento. Creo que la explosión gótico-mudéjar que se produce en Jerez entre finales del siglo XIV y los años 60 de la centuria siguiente se deriva en gran medida de un equipo que viene de Córdoba, que allí ya había experimentado con la fusión de elementos góticos y elementos islámicos y que aquí en Jerez va a desarrollar una muy especial creatividad en esa combinación. Insisto en que mantengo el planteamiento, pero ¿y si don Basilio tenía razón, por lo menos en parte? ¿Y si hay elementos en nuestro gótico mudéjar que no vengan de Córdoba, sino que en realidad son una herencia de esa arquitectura de Sharish? Bueno, hagamos un repaso de las formas. Está claro que este gran ábside de San Juan de los Caballeros deriva del de la Colegiata de San Hipólito de Córdoba. Por otra parte, son elementos puramente cristianos, no hay elementos islámicos aquí. Sí son elementos de corte mudéjar, estos lazos, estos alfices hechos con lacerías y estos arcos lobulados que encontramos en San Dionisio por doquier, por ejemplo, en esta portada de lo que fue hasta hace poco Capilla del Cristo de las Aguas. La relación con las ornamentaciones de la Puerta del Perdón de la Catedral de Córdoba, realizada en época del rey Enrique II, pues creo que queda bastante fuera de duda. Fíjense en estos entrelazos que se meten en las enjutas del arco de una manera bastante original. El mismo detalle lo encontramos en la Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada, una obra de Yusuf I. Ahí tienen al lado la Torre de la Atalaya. Creo que está claro que sí existen referentes para este tipo de ornamentación, tanto en el mundo nazarí como, repito, en el mundo cordobés. Ornamentar las ménsulas como cárabes es una opción muy original que de nuevo nos remite a Córdoba. El único lugar de Córdoba en el que encontramos este elemento es la capilla de San Bartolomé y a partir de ahí vamos a encontrarlo por doquier en toda la arquitectura gótico-mudéjar jerezana. Ahí ven ustedes un detalle de la gran nave del convento de Santo Domingo. Y de aquí de Jerez va a pasar a Sevilla, a el convento de Santiago de la Espada, que incuestionablemente es una obra realizada por el taller jerezano. Ahora bien, no encontramos ningún referente para esto, para los famosos pilares de San Dionisio, con esos gruesos baquetones entrelazados que alcanzan arriba unos capiteles ornamentados como cárabes. No, no hay precedentes, no encontramos nada. En el Divino Salvador, por cierto, en menor tamaño encontramos el mismo diseño. ¿De dónde sale esto? Bueno, está claro que el taller que trabaja en Vejer viene de Jerez. ¿Es posible que se inspirasen en soportes de mezquitas de Sharish? No lo sabemos. En Lebrija tenemos esta fascinante iglesia, Santa María de la Oliva, cuya estructura nos desconcierta por consistir en una serie de cupas yuxtapuestas. Nada parecido hay en toda la arquitectura mudéjar. Santa María de la Oliva es un unicum. ¿Es posible que esta iglesia sea un reflejo de algo? ¿Un reflejo de qué? ¿Es posible que se inspirase en alguna mezquita? ¿Está inspirada en los mihrabs quizá de las mezquitas de la zona? Quizás deberíamos estudiar con atención cada una de las cubas que integran esta iglesia de Santa María de la Oliva. Algunas parecen remitirnos al mundo califal, otras apuntan abiertamente hacia Sevilla y otras señalan hacia Jerez, concretamente hacia la capilla de la Jura de San Juan de los Caballeros. ¿De qué nos están hablando estas cubas? ¿Qué están reflejando? ¿De qué es reflejo la capilla bautismal de San Marcos? Una cuba muy particular cubierta con una bóveda gallonada que presenta, de manera absolutamente insólita, un merlón dentro de cada uno de los gallones. Bóvedas gallonadas no hay muchas. Encontramos en Sevilla, en Santa Marina, la capilla de los Inestrosa, que es del siglo XIII, pero creo que la diferencia con la de Jerez es apreciable.
Más cercana en las formas y en el tiempo al ejemplo jerezano estaría esta puerta de la Rauda, de la Alhambra de Granada, que servía en su momento para acceder al Palacio de los Leones. Hay otra bóveda similar en otra puerta de la Alhambra, pero bueno, en ninguno de los dos casos encontramos un merlón escalonado. Es un ejemplo demasiado original este de San Marcos. Al final he terminado reparando en algo que, de tan obvio, nunca había visto. La planta de la capilla bautismal de San Marcos no es cuadrada, es una planta poligonal. Y ello me ha llevado a pensar, ¿no será esta capilla bautismal el reflejo de un mihrab poligonal? Más concretamente, de un mihrab poligonal cubierto con una bóveda gallonada, por ejemplo, como el de la Jafería de Zaragoza. Estos mihrabs andalusíes con planta poligonal y o cubiertos con bóveda gallonada encontrarían como referente, lo señala Susana Calvo, el mihrab de Al-Hakem II en la mezquita Al-Jama de Córdoba, que en su momento fue un auténtico hito en la arquitectura islámica. Pensemos además en una cosa. Pensemos en que los cristianos, al reutilizar la arquitectura andalusí, van a absorber esas formas plásticas y las van a integrar en su repertorio arquitectónico. Volvamos a Santo Domingo. Aquí tenemos de nuevo la mezquitilla de la que nos hablaba el padre Rayón, dibujada por Van den Wingaerde. Sabemos perfectamente que cuando se construye la nueva iglesia gótico-mudéjar a partir de 1430, esa mezquitilla pierde su utilidad como capilla mayor y se convierte en capilla de San Pedro Mártir. Una capilla que primero va a ser patrimonio de los Meiras, una familia destacada, y luego va a pasar a los Cabezas de Vaca. Pues bien, a los pies de la nueva iglesia de Santo Domingo encontramos una serie de capillas cubba. Unas capillas que no son sino versiones reducidas de la capilla de San Pedro Mártir. Cierto es que la tipología cubba es habitual en Sevilla para los espacios funerarios medievales y no es infrecuente en Jerez. Ahora bien, el hecho de que aparezca repetidamente en esta nave nueva de Santo Domingo se debe simplemente a que esa tipología es habitual en el mundo funerario o bien se debe a un deseo de emular un modelo de prestigio. Es decir, las familias que reservan ese espacio para enterramiento están deseando emular esa capilla de San Pedro Mártir que pertenecía a los Meiras, lo encuentro bastante probable. De esta manera, podemos plantearnos si quizá la capilla bautismal de la iglesia de San Marcos no es sino una emulación de un modelo prestigioso que podía ser un mihrab de una mezquita jerezana, quizás el mihrab de la propia San Marcos, no sabemos, que fue convertido en espacio funerario por alguna familia de prestigio. Está claro que nos movemos entre sombras, pero como en el mito de la caverna platónica, esas sombras al menos nos permiten intuir esa realidad a la que nunca podremos mirar cara a cara. Muy bien, pues seguiremos entre las sombras, pero también intentaremos analizar estas y alcanzar un grado mayor de conocimiento a través de todas estas posibilidades que aquí hemos intentado exponer. Espero que les haya sido interesante y muchísimas gracias por su paciencia. Hasta pronto.